Bien, pasemos al siguiente punto importante, que son las fases de desarrollo de una plantación de iglesia. Lo que vamos a ver aquí son las fases típicas por las que pasará una nueva iglesia y el proceso que el plantador de iglesia debe tener en cuenta. Porque hay ciertas cosas que deben hacerse en diferentes puntos a lo largo del camino de la plantación de una iglesia. Y lo que vamos a tener aquí no es realmente una lista de tareas, sino ciertamente una lista de cosas que el plantador de iglesia necesita tener en cuenta. Posibles dificultades, problemas que puedan ocurrir durante diferentes puntos a lo largo de la etapa de desarrollo de la plantación de una iglesia individual. Ahora, ha habido un número de diferentes maneras de ver a esto. David Hasselgrave, en su libro sobre la plantación de iglesias interculturales, desarrolló lo que él llamó el ciclo paulino. Así que miró la forma en que el apóstol Pablo plantó iglesias y examinó eso y dijo, parece haber una especie de ciclo por el que él pasaba al plantar iglesias. En el núcleo, como pueden ver en este diagrama, esto es de su libro Plantando iglesias interculturales, en el núcleo tienes al Espíritu Santo dirigiendo todo el proceso. En Hechos 13, el llamado de Pablo y Bernabé, hay una oración. Pablo y Bernabé fueron llamados mientras la iglesia estaba orando y ayunando. La escritura como el fundamento. La enseñanza de la Biblia va a ser fundamento máximo. Y por último, la iglesia siendo la agencia para enviar y recibir el plantador de iglesias y hacer que esto suceda. Ese es el núcleo espiritual de este proceso. Y luego, él habla de los misioneros que son comisionados como Pablo y Bernabé que fueron enviados. La audiencia que es contactada, el primer contacto con la gente donde llegan. El evangelio comunicado a través de la predicación o la enseñanza. Los oyentes se convierten. Al escuchar ese mensaje, la gente abraza el mensaje de Cristo y pone su fe en él. Después, los creyentes se congregan para formar la congregación de la iglesia. Su fe es confirmada a través de la enseñanza. El liderazgo es consagrado. Aquí tenemos a Pablo y Bernabé instalando ancianos en Hechos 14:23. Luego los creyentes son encomendados al Señor, donde Pablo y Bernabé dicen, ahora tienen sus líderes y los encomendamos al Señor. Nosotros seguiremos adelante. Y así, aunque Pablo y Bernabé, los plantadores iniciales de la iglesia, se van, ellos continúan en contacto visitando las iglesias en su siguiente viaje o escribiendo cartas y luego regresando a la iglesia que los envió. Pablo y Bernabé regresan a Antioquía. Entonces, este es el típico enfoque misionero. Entrar, predicar, convertir, reunir, desarrollar líderes, encomendar al Señor y luego seguir adelante. Este es el llamado ciclo paulino. Y puedes mirar este diagrama con más detalle y ver las escrituras que están dando para esto y en cada una de estas fases. Muchas personas han encontrado que esto es útil, es bastante sencillo. Otra manera de ver el desarrollo de una iglesia fue desarrollada por Robert Logan, Bob Logan, en el ciclo de la vida de la plantación de iglesias. Y esto ha sido adaptado y cambiado y utilizado por un buen número de personas diferentes que han escrito y enseñado sobre la plantación de iglesias. Y él utiliza una especie de ciclo de vida biológico. Y para resumir su manera, él está viendo la vida de la iglesia. Logan no se fija tanto en lo que hace el misionero, sino en la propia iglesia. Y así se podría empezar con la idea de la planificación familiar. ¿Queremos tener un bebé o no? Y esto tiene que ver con la motivación, la obtención de la aprobación. Tal vez sea necesario obtener la aprobación de una denominación o la iglesia madre tiene que estar motivada. Sí, queremos tener un bebé. No creo que Logan haya dicho eso, pero creo que forma parte del proceso de toma de decisiones. Después tenemos lo que se llama concepción. Es cuando ese bebé es concebido en el vientre de la madre. Y ahí es cuando dice, sí, la decisión está tomada. Vamos a plantar una iglesia. Nuestro objetivo puede ser esta comunidad o esta ciudad y el plan está decidido. Luego viene el desarrollo prenatal. Dentro del vientre de la madre, el bebé se desarrolla y empieza a desarrollar brazos y piernas y etcétera. Y esto es antes de que realmente se haga público. Pero él dice, lo que estás haciendo aquí es estar desarrollando tu plan. ¿Cuál será nuestro plan de evangelización? Construyamos nuestro equipo. ¿Quiénes van a ser las personas que nos van a ayudar a lanzar esta iglesia? ¿Cuál es el estilo de iglesia que queremos tener? Y
Entonces estás construyendo ese equipo. Estás preparando ese equipo, estás orando espiritualmente, estás investigando a la gente que estás tratando de alcanzar. Y entonces él dice, llega el día en el que el bebé nace. Y eso sería cuando se dan los primeros cultos abiertos al público. Así que te has estado preparando como ese bebé en el vientre y luego viene el nacimiento. Así que los primeros cultos públicos son el nacimiento de la iglesia, cuando realmente se hace pública. Después, debes desarrollar eso como un niño pequeño tiene que crecer y aprender a gatear, aprender a caminar, crecer y así tiene que desarrollar la vida de la iglesia. Y luego, con suerte, se llega a la madurez, donde sus ministerios son fuertes, sus líderes son fuertes y luego llega la paternidad, donde esa iglesia tiene su bebé y el ciclo de vida comienza de nuevo. Este es el enfoque del ciclo de vida. Y de nuevo, esto es muy sencillo. Los materiales que a menudo se proporcionan te dirán las diferentes cosas que debes prestar atención, las listas de tareas y así demás, para estas diferentes fases. Una de las críticas de este enfoque en particular es que ponen el primer culto abierto al público como el nacimiento de la iglesia. Y muchas personas dirán, bueno, en realidad, si tienes un equipo de personas que viven en un lugar, en realidad ellos ya son una especie de embrión. Realmente ya son una iglesia. Otros dirán, ¿y qué pasa con las iglesias hogar? Algunas de ellas nunca tienen un culto público en el sentido habitual, así que este enfoque ha sido más el modelo de la atracción. Si recuerdas, estábamos hablando del enfoque de atracción en el que invitas a la gente a los servicios o los reúnes de la iglesia. Probablemente está más orientado a entornos occidentales donde el culto público es una característica más fuerte de la iglesia. Así que tiene algunas limitaciones, pero también es muy útil. Ahora, en nuestro libro, en este libro, Plantación Global de Iglesias, desarrollamos lo que llamamos las fases de desarrollo de la plantación de iglesias misioneras pioneras. Y es similar a estas otras, pero tiene un énfasis ligeramente diferente porque incorporamos la idea de multiplicación o reproducción dentro de las diferentes fases. Y eso lo hace un poco diferente de los otros. Tendrás que leer el libro para conocer los detalles porque sería demasiado largo entrar en detalles aquí. Pero la visión general es la siguiente. Hay fases básicas de preparación antes de que el equipo entre en el lugar. El lanzamiento de la misma cuando se está empezando a hacer realmente la evangelización inicial, el establecimiento de su reunión y a continuación la estructuración y la reproducción. Ahora, ¿cuáles son las tareas específicas que se llevan a cabo? Bueno, uno de los preparativos es la selección de objetivos y comisiones, donde se decide la ubicación y quién va a ser el equipo que está en esto. Hay un segundo aspecto. Una vez que has determinado dónde y con quién, ahora empiezas a investigar y tendrás toda una sección en la que hablamos de la investigación al plantar iglesias. Pero entender a la gente, entender a la comunidad. ¿Cuáles son las cosas que necesitamos saber sobre esta comunidad? ¿Qué necesitamos saber para elaborar una estrategia? Luego viene el lanzamiento y es principalmente la evangelización y la formación de discípulos. Establecer es congregarse a esos discípulos y madurarlos. Entonces empiezan a tener ese sentimiento de somos una iglesia. No somos solo creyentes individuales, sino que ahora estamos tomando la vida de un cuerpo de Cristo. La estructuración será para expandir los ministerios. Así que podemos comenzar algunos de esos ministerios especializados, ministerio de jóvenes, donde estamos desarrollando líderes y empoderando a la gente local para dirigir esos ministerios. Recuerda, solo hacemos crecer la iglesia con la gente que Dios nos da. Solo hacemos crecer los ministerios con la gente que Dios nos da. Así que estamos capacitando a la gente local para dirigir el ministerio de jóvenes o dirigir el trabajo con los niños. Luego la reproducción es fortalecer esa iglesia y enviar a gente, ya sea misioneros extranjeros, ya sea hacer una iglesia hija, ya sea un equipo que haga una plantación de iglesia mediante colonización, reproducción. Y en cada uno de ellos hay una lista de tareas. Ahora, ¿cuál es el papel del plantador de iglesias apostólico? Bueno, inicialmente, formador de equipos y aprendiz. Luego ese rol va evolucionando y recuerden, hablamos de las diferentes
M's del plantador de iglesias, motor y modelo. Tiene que hacer todo el trabajo en la fase inicial. Luego se convierte en movilizador y mentor, entrenando a otros. Luego se convierte en multiplicador, ayudando a otros, entrenando a otros. Y finalmente es una memoria, cuando ese plantador de iglesias apostólicos se va retirando. Ahora, si eres más un plantador de iglesias pastoral, probablemente te quedes con ellos. Pero creo que incluso si eres un plantador de iglesias pastoral, tienes que estar desarrollando a tu gente local. Y así estos elementos permanecen en su lugar. Así que recuerda construir la reproducción en cada fase. Ahora, muy rápidamente, repasaremos algunas de las cosas clave que deben suceder en estas diferentes fases. Hasta una pequeña donación hace una diferencia. Jesús alimentó a 5.000 personas gracias a los 5 panes de un niño. No importa la cantidad, tu donación es muy importante y apreciada. Visítanos en tvsseminary.com.